Lo mismo pasa en las bases de datos, pero voy a darles un ejemplo de algo foráneo. Voy a poner acá un código de un libro, A903. Voy a poner el nombre del libro, informática. Voy a poner el número de páginas, 30.000 páginas, fecha de impresión, 12 del 12 del 1988. Aquí está un ejemplo. Bien, vean esto. Si yo les pregunto cuál es la llave primaria del libro, de esto donde están los libros, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la llave primaria? ¿Cuál sería el campo clave? ¿Cuál? Exacto, el código del libro. El código del libro se convierte en mi llave primaria. Ahora, vean cómo es esta llave pasó a estar acá. Miren, aquí donde está el DIP propietario, ¿se fijan? Que está una que dice código libro, es el mismo, es lo mismo. Entonces, aquí, ¿cómo se llamaría esta llave? Aquí es, digamos, aquí esta llave es la llave primaria, pero ¿cómo se llamaría cuando la enviamos a otra tabla? Esa llave, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo creen que se llama? Llave foránea. Ahí está, correctamente. Entonces, cuando yo utilizo una llave primaria en una llave, en otra tabla, a eso nosotros le llamamos las llaves foráneas. Esta es un ejemplo de una llave foránea, código de libro, porque aquí código de libro es llave primaria, pero cuando pasa a la otra tabla es una llave, es una foránea, ¿verdad? Ahora, con este pequeño cambio que hice yo, ¿qué he logrado? Vamos a ver si alguien me puede decir qué he logrado yo al poner ese código o qué se entiende cuando yo pongo ese código del libro ahí donde dice propietario. Vamos a ver si alguien me puede interpretar lo que hice al hacer esto. Ahora ya tengo dos tablas y esas dos tablas están relacionadas con ¿qué? ¿Qué hace que esas dos tablas ahora tengan una relación? O sea, ¿qué campo me hizo que ahora esas dos tablas tengan algo que ver? Código del libro. Exacto, muy bien. Si ustedes se fijan, el código del libro, al agregar este campo, a pesar de que no es una llave primaria, esta llave se convierte en una llave foránea. Pero cuando yo hice este pequeño cambio, yo estoy creando una relación y eso es una base de datos. Voy a marcarles por acá. Entonces, cuando yo hago esto, yo hice una relación. Ahora, sin necesidad de unir esta misma tabla, yo sé que Mauricio Ramos, ya sea cualquier concepto, digamos que esta es una biblioteca, hablando del tema de que les deje el proyecto, biblioteca. Digamos que esta es una base de datos de una biblioteca. Entonces, desde que yo pongo código del libro A903, yo estoy diciendo que Mario Ramos de alguna manera tiene una relación con este libro. O sea, Mauricio Ramos tiene una relación con este libro. Ahora lo que yo relacioné fue el propietario con el libro. O sea que, además de este dato, yo puedo decir que él adquirió un libro del nombre de informática con 30.000 páginas que lo imprimieron en el 1988. Entonces, eso es una base de datos. Cuando yo agarro varias tablas, tomo varias tablas, las divido y empiezo a relacionar. Y eso es una base de datos. ¿Por qué? Porque en vez de poner todo acá otra vez la información del libro, yo creé una tablita solo para libros donde la estoy relacionando con el propietario de ese libro. Esa es la creación de base de datos y les cuento que esto es lo que, o sea, esto de base de datos es algo que se utiliza bastante en lo que son la creación de sistemas, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a cómo diseñar una base de datos, página 129. Página 129. Creo que ahí pueden ver el ejemplo que yo les estoy mostrando. Vamos a pasar a la página 129. Aquí está otro ejemplo, miren. Aquí, carnet y auto. A ver, ¿qué me puede decir cuál es la llave foránea ahí? ¿Y a dónde está esa llave foránea? En el ID del propietario. ID de propietario sería una foránea. Sí. No. Sí. Sí. Si fuese una llave sí, buena su lógica. Bueno, no se ve acá, pero recuerden que carnet o sea, el carnet es donde va la información de la persona. Entonces no podríamos decir que ID propietario está bien, es una llave foránea. Muy bien, vamos a ver si ven otra llave foránea.
A ver si miran otra llave foránea. Alguien por ahí que me diga otra llave foránea que se encuentre ahí. La serie del auto. Exacto. La serie del auto sería otro ejemplo de una llave foránea. ¿Por qué? Porque aquí en esta principal serie sería una primaria, ¿va? Y cuando la utilizo acá, se convierte en una llave foránea. Lo mismo pasaría con el ID del propietario. Digamos que yo solo pongo el ID y el nombre, ¿vale? Nombre del propietario, sabiendo ya que tenemos que hacerlo atómico, ¿va? Entonces, miren, el ID del propietario aquí es primaria, pero cuando la utilizo acá es una llave foránea. Ahora, gracias a esta llave foránea yo puedo relacionar. Yo, por ejemplo, yo puedo tener un carnet. Al ver la serie yo me puedo dar cuenta de la marca y del color del auto. Lo mismo acá. Si yo tengo un ID, yo me puedo dar cuenta a través de una relación cuál es el nombre del propietario de ese ID. Entonces vean la importancia de una base de datos, ¿verdad? Cuando usted ya ha realizado un análisis, cuando usted ya ha visto los datos, cuando usted ya ha hecho encuestas, ya ha hecho los diagramas, el proceso clave de como informático es crear la base de datos. Ahora, es un tema bastante complejo. En este momento yo solo lo estoy dando para que ustedes vayan entendiendo, pero es un tema que se ocupa mucho tiempo para aprenderlo, pero aquí lo estamos hablando de manera general. Vamos a pasar a la página 129 y me gustaría que me ayuden ahí con leer el proceso de base de datos se guía por los siguientes principios. Si alguien puede leer esa parte. La página 129. El proceso de diseño de una base de datos se rige por los siguientes principios. Es importante saber los principios de una base de datos. Alguien que lo pueda leer. Se debe evitar la información duplicada o datos redundantes porque malgastan el espacio y aumentan las posibilidades de que produzca un error e incoherencia. Es importante que la información sea correcta y esté completa. Si la base de datos contiene información incorrecta, los informes también contendrán información incorrecta. Por tanto, las decisiones que tomen a partir de esos informes estarán mal fundamentadas. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo porque a mí me gusta directamente hablarlo, ese concepto con algo visual. Vamos a pasar acá a una base de datos. Vamos a ver esta base de datos, ¿verdad? Bueno, no la había terminado, pero vamos a ver el ejemplo. Esto sería una base de datos, pero aquí hay varias cosas que no están tan bien, ¿verdad? ¿Qué cosa a ustedes les parece repetitivo? Recuerden que una de las cosas es no duplicar. ¿Qué cosas están duplicadas acá? Por ejemplo, acá dice Rosa María Ríos. ID propietario, es el mismo propietario, pero aquí lo que yo entiendo es que esa persona tiene, digamos, si nosotros imaginamos, significa que Rosa María tiene 3 diferentes carros, miren, tienen 3 diferentes carros. Pero ¿qué cosas se repiten acá? ¿Qué cosas estamos repitiendo? ¿Qué cosas se mira repetido? Exacto. Miren, cuando tenemos una base de datos mala, lo primero que vamos a observar son datos demasiado repetidos. O sea, esta no le podemos llamar ni base de datos. Esto sería como una tabla. Gracias a que todo lo tenemos repetido, ustedes pueden ver que la dirección del propietario está repetida. Bueno, aquí no aparece repetida, ¿no? La dirección, porque aparece otro dato. Pero solo lo bajé, por eso no aparece ahí. Pero la dirección de la persona está repetida. Ahora, ¿cuál es el problema de tener datos repetidos? El problema de datos repetidos es lo que vieron ahorita. Miren, ¿qué tal que la persona cuando ingresó un dato lo ingresó mal y puso esto, 31? Entonces, la misma persona le ingresaron mal la dirección. ¿Pero por qué fue? Porque tiene demasiados datos repetidos. Entonces, cuando tenemos muchos datos, el primer problema es que vamos a tener errores. Otro de los problemas que vamos a tener cuando tenemos datos repetidos es que la información es demasiado. O sea, en vez de guardar algo en una sola lugar, lo estoy guardando 3 veces repetido. Entonces, eso tratamos de hacer al momento de crear una base de datos. Miren qué más se repite, ¿eh? Se repite también la identidad del propietario. Se repiten datos como la fecha de emisión. Hay muchos datos que se repiten.
Entonces, para ello tenemos que buscar siempre una buena solución. Tenemos que buscar una solución. Vamos a ver si alguien lee lo que es la siguiente parte. El buen diseño de una base de datos debe de cumplir los siguientes objetivos. Serían los objetivos de una base de datos. De un buen diseño de una base de datos, página 129. Categorizar información de tablas basadas en el sistema a desarrollar para reducir los datos redundantes. Proporcionar acceso a la información necesaria para reunir la información de las tablas cuando se necesite. Garantizar la exactitud e integridad de la información. Cumplir con las necesidades de procesamiento de los datos y generación información. Ok, se parece a los objetivos de la base de datos, ¿va? Se parece a los objetivos, seguridad, generación de informes. Si usted hace una base de datos bien, entonces al final, cuando usted termine su sistema, aunque el programador no pudo, digamos, o el programador tenga errores, eso se va a poder solucionar. Pero si usted hace una base de datos mala, cuando usted trate de utilizarla, cuando usted trate de diseñar el sistema, va a tener ese gran problema de que al crear algo malo, el sistema no le va a funcionar igual, ¿verdad? No le va a funcionar para nada igual y va a tener un montón de problemas. Bien, vamos a pasar a la página 130. Vamos a pasar a un tema que se llama la normalización de una base de datos. ¿Han escuchado han llevado ese tema ya? Normalización de base de datos. ¿Ya han visto ese tema ya? Lo que es la normalización de base de datos, ¿o no? No. Bien, entonces vamos a leer lo que sería la normalización de base de datos, página 130. ¿Qué sería la normalización de la base de datos? A ver que lo lea alguien que no ha participado. Vamos a ver. Normalización de base de datos. Ramón. Normalización de base de datos. Vamos a solicitarle activar el audio. ¿Qué sería la normalización de base de datos? ¿Qué sería eso? Eso que tanto se habla en informática de la normalización de base de datos. Vamos a solicitar que reactive el audio a Ramón. Vamos a solicitarle unas 20 veces. Normalización de base de datos. No contestó, va. Mailing, entonces. Mailing, ¿qué sería una normalización de base de datos? Mailing. Se pierden, va a página 130. Marvin. Marvin. Bueno, quien lo quiera leer, me imagino que ya dejaron sus... Ya se fueron a hacer otras cosas, ¿va? Pero bueno, cada quien decide, ¿va? Vamos a ver, veamos lo que sería normalización de base de datos. El proceso de aplicar las reglas de la base de datos. También se puede decir que es un método de análisis de datos que organiza los campos de manera que se agrupen entre sí para formar tablas estables, flexibles, adaptables, logrando un diseño que minimice los problemas de lógica que puedan surgir. Lo que la normalización no puede hacer es garantizar que se dispone de los elementos correctos para empezar a trabajar. Bien, bueno, y ahí habla de lo que es la ventaja de hacer una normalización. Vean que la normalización es un proceso en el cual yo voy a crear, digamos, una base de datos bien flexible, bien organizada. Ustedes van a ver la normalización es un proceso como de dividir una tabla tan grande y compleja. Vean qué compleja es esta tabla, ¿no? Usted realmente, uno se confunde cuando mira tantos datos. Entonces vamos a ver la manera de cómo normalizar una base de datos y hacerla adaptable, ¿verdad? Ahí pueden ver, ahora la normalización pues consta, de tres fases. Bueno, son más de 3 fases, pero nosotros vamos a hablar de 3 fases comunes. Así se les dice, la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. En pocas palabras sería los pasos 1, el paso 2 y el paso 3, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este ejemplo que sería una tabla, porque no le podemos, a esto ni siquiera le podemos llamar una base de datos, porque no está ordenada ni relacionada.
Entonces, aquí tenemos una tabla y vamos a empezar a leer, las normas para poder hacer una primera forma normal. Si alguien puede leer lo que dice la primera forma normal. Se dice que una relación. Léalo, Hilda. Se dice que una relación está en primera forma normal si todos sus campos son atómicos y si no existen campos o grupos de campos repetidos en una única presencia de la relación. ¿Qué sería una relación? Vamos a ver si recuerdan. ¿Cómo le llamamos también a la relación? Ya se les olvidó, pregunta de examen. A las tablas le llamamos relación también. O sea que cuando decimos relación en base de datos es como decir tabla también, ¿verdad? Entonces, esto es como esa norma tienen que almacenarla en su mente para poder crear una base de datos. Dice, se dice que una relación, o sea, una tabla, o sea, relación es lo mismo que tabla, anótenlo porque no se les olvide, está en primera forma normal si todos sus campos son atómicos y si no existen campos o grupos de campos repetidos en la única presencia de la relación. Exploremos la siguiente, miren. Entonces aquí tenemos, bueno, ahí habla de otro. Tabla de matrículas de auto emitida. Esta quería llegar. ID propietario, nombre del propietario, dirección del propietario. Aquí tenemos grandes problemas que ya les dije de datos repetidos, ¿verdad? Del ejemplo anterior, bueno, se los voy a leer, ahí vayan leyendo ustedes también. Del ejemplo anterior, o sea, de este, ¿va? Existen 3 registros líneas para los datos de propietario. Miren, por ejemplo, Rosa María Ríos, también para los propietarios José López. Y hay otro que no lo pongo acá en esta tablita, solo le puse un ejemplo ahí. Pedro, ¿qué es lo que pasa con Rosa? Lo mismo que le estoy diciendo. Rosa está repetida, o sea, repite los datos y está en una sola, aquí como lo pueden estar como combinada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la base de datos es atomizar esto de nombre propietario y atomizar todo lo que son los datos que tenemos acá. Entonces, como no está en primera forma normal, la vamos a hacer en primera forma normal. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacerla en primera forma normal. Entonces, en primera forma normal, lo primero que tenemos que hacer, bueno, me voy a llevar los ID, todo esto. Voy a llevarme todo esto para no estar repitiendo. Voy a pasar a la primera forma normal. Y les voy a ir diciendo, y voy a ir hasta agregando algunas cosas que no van a estar viendo ustedes ahí. Bien. Entonces, lo primero que debemos de hacer es evitar eso que nosotros vemos como campos combinados. Por ejemplo, eso está incorrecto, miren. No puede ser Rosa María y así juntos. Tenemos que atomizar primero esto. Entonces, aquí en Excel es bien fácil. Nosotros las descombinamos. Ahí está. La vamos a descombinar. Ahí está. ¿Verdad? Vamos a hacer esto más pequeño para que se mire mejor. Entonces aquí va a decir algunos, no, pero todavía mantenemos que los datos están repetidos. La idea es que los datos no se repitan. Digamos que esa es la norma más importante. Le voy a bajar, miren. Ahí está, Rosa María. Entonces es como un error ponerlo así como lo teníamos, que todos los datos estaban como que unidos. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer más? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que convertir los datos atómicos. Entonces, recuerden lo que yo les dije del ejemplo del nombre. No aparece ahí en el libro, no aparece. Pero, por ejemplo, este nombre de propietario está mal porque dice Rosa María Ríos. Está todo junto. Entonces, vamos a atomizar esta tabla. Miren, vamos a hacerlo acá rápido en Excel, es más rápido. Por eso me puse a hacerlo en Excel. Entonces, ¿cómo voy a atomizar este nombre de la persona? Voy a ponerle, miren, primer nombre. Voy a atomizarlo, segundo nombre, a eso le llamamos atomizar, miren, primer apellido, recuerden que los campos se tienen que poner con nombres así como los vemos, no separados, ¿no? Y segundo apellido. Yo aquí ya estoy haciendo un proceso y ese no está en el libro, ¿verdad? No está en el libro. Entonces, por ejemplo, sería Rosa María y el apellido es Ríos, vamos a ponerle otro apellido, o sea que tiene que ser obligatorio, vamos a ponerle Ríos Osorno, ¿verdad? Y eso lo vamos a bajar. Miren, bajo este dato también, estoy atomizando aquí la tabla, ¿verdad? Miren.
Este dato de Irene ya está atomizado porque no hay otro dato que se repita. Entonces, pero igual tenemos que ponerle Irene. Vamos a ponerle el nombre. Digamos que lo vamos a obligar a que ponga el nombre. Noemí. Vamos a ponerle acá Díaz Fonseca. Bien. Y acá lo mismo. Vamos a ponerle José Manuel Martínez. Vamos a decir, pues lo vamos a atomizar. Bien. Esa es una primera norma. Como les digo, no está en el libro, pero lo primero que tendríamos que hacer en esta base de datos es atomizarla. Miren, ahí está. Entonces ahora sí, ahora el nombre ya lo tenemos atomizado totalmente. ¿Qué otra cosa hicimos? Unimos los valores que estaban separados, ¿verdad? Unimos los valores que estaban separados. Entonces ahí tenemos ya la primera forma normal. ¿Qué otra cosa podríamos dividir? Vamos a ver si alguien encuentra algo que podríamos dividir. Hay algo que podríamos analizar como división. No sé si alguien me puede dar ahí esa lógica. ¿Qué otra cosa podemos dividir ahí? O ahí estamos bien ya. Tenemos todo dividido. Por ejemplo, miren, también podría dividir la dirección del propietario. Exacto. La colonia una exacto. Y los números en otro lugar, porque me imagino que uno es el bloque de casa y el otro es... Muy bien, excelente. Otra cosa que podemos atomizar es la dirección, porque yo puedo decir, pero es que aquí yo puse todo junto. Supongamos que era el número de casa. Entonces, aquí tendríamos que poner barrio y tendríamos que poner número de casa. Ahí, miren. Entonces, digamos que sería barrio. Entonces ponemos Miramontes y tendríamos que poner solo el número de casa. Digamos que ese es el número de casa. Entonces, esa es otra manera de atomizar, miren. ¿Ya? Yo, digamos, aquí ya atomicé porque ya puse el mismo dato y solo puse el número de casa. Ya atomicé la dirección. Entonces, muy bien lo que nos decía ahí Vindel. Ahí lo que hacemos acá es atomizar. Y lo podemos hacer en las otras. Miren, Colinas, o sea, el barrio, Miraflores. Recuerden que solo les estoy dando un ejemplo. Hay bastante ejercicio al final del libro y luego vamos a hablar de diagrama entidad-relación. Muy interesante. Este tema es interesante porque fíjense que para hacer sistemas y todo eso, ustedes necesitan llevar y hacer bases de datos, ¿verdad? Y si estudian en la universidad, por ejemplo, esto es bien común. Hay clases, es una clase total lo de base de datos, así que no es algo como que no está relacionado con esto de informática, sino que es clave. Bien, ahí está, miren. Entonces aquí, digamos, dividimos y aquí estamos bien. Ahora sí, ¿verdad? Aquí me faltan estos datos, pero como les digo, solo estoy aquí explicándoles. Bien, esa sería la primera forma normal. Ya hemos pasado de la primera forma normal y así como lo decían sus compañeros, primero atomizamos y dividimos los datos como a nosotros nos conviene, ¿verdad? Como a nosotros nos conviene. Bien, ahora vamos a la siguiente fase, que es la segunda forma normal. Si alguien me puede leer por ahí, ¿verdad? Vamos a quedar con este tema pendiente porque todavía falta y ya se nos va a ir el tiempo de la clase. ¿Quién me puede leer sobre la segunda forma normal? El siguiente paso es para asegurar que todos los atributos sin clave son totalmente dependientes de la llave primaria, por lo que todas las dependencias parciales se quitan y se ponen en otra relación. Bien, ustedes van a leer el libro si no lo entendieron y van a ponerse a estudiar, ¿verdad? Les estoy dando de manera general y ustedes en el libro pueden ir leyendo para que le vayan entendiendo mucho mejor. Ahora, ¿qué es la segunda forma normal? Miren, la segunda forma normal es que yo voy a decir qué cosa depende de qué cosa. O sea, qué cosa vale o qué cosa tiene dependencia de otra. Por ejemplo, si yo les digo, aquí está una llave primaria, ID propietario. Ahora le pregunto a ustedes, ¿el nombre pertenece al propietario, sí o no? O sea, ¿hay una dependencia total? O sea, ¿el ID nombre se creó y el primer nombre es parte del ID propietario, sí o no? Vamos a ver, pueden poner ahí en comentarios. Sí, el ID del nombre, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a ponerlo aquí en rojo. O sea, significa que este depende de este.
Ahora, ¿el segundo nombre depende del ID del propietario, sí o no? También. También, exacto. ¿El primer apellido depende del ID del propietario, sí o no? También. Podríamos decir que también depende. ¿El segundo apellido depende? Del propietario. Exacto. Ahora, ¿el barrio y el número de casa depende del propietario como tal? Aquí podríamos llegar a una gran, Ahí sí, habría que ver porque, o sea, la casa, el lote y todo pertenece al propietario, pero la sí, localidad donde él se ubicó no le pertenecía. exacto, exacto. Es como que aquí podríamos cambiarlo, porque si estamos haciendo uno de ubicación de las personas, podríamos decir que tendríamos que hacer una diferente para ir guardando la dirección para no repetir esta, ¿no? O sea, si nosotros somos bien analíticos, yo puedo decir, no, pero el barrio y número de casa no pertenece exactamente al propietario, porque yo podría hacer uno para guardar solamente las direcciones, porque varias personas pueden tener la misma dirección, pero no vamos a decir eso. Vamos a decir que también depende. O sea, vamos a decir que también depende. No nos vamos a complicar. Ahora, la identidad del propietario. ¿Depende del propietario como tal? ¿Es algo que depende como tal, sí o no? Sí, Sí, depende, exactamente. Ahora, la serie del acto me depende del propietario, o sea, ¿tiene una dependencia total? ¿O a qué pertenece una serie de autos? Realmente, o sea, cuando yo creo un propietario, ¿siempre va a ir una serie o la serie aparece bajo otro propósito? O sea, si somos realistas, la serie de autos no pertenece al propietario. O sea, tenemos que analizar bien esto, porque no pertenece. Porque la serie del auto es del auto, no es del propietario. Estas son las cosas que tenemos que analizar. La serie del auto es parte del auto, no es algo que apareció como el propietario. O sea, no existe un propietario y ya existe un auto, no. Entonces la serie del auto no pertenece a eso. El número de carnet tampoco pertenece al propietario, entonces lo vamos a poner con otro color. Es un ID que no pertenece al propietario como tal. Vamos a ponerle este color. O sea, la fecha de emisión, ¿a qué pertenece? ¿A qué pertenece esa fecha de emisión? al carnet, creo. ¿Al propietario, al carnet o al auto? Es al carnet. ¿Por qué? Porque sería la fecha de emisión del carnet. Entonces pertenece al carnet. Entonces lo diferenciamos, miren. ¿Y la fecha de vencimiento de qué es también? Del carnet. Es del carnet también. Entonces pertenece al carnet. Serie auto se quedó sin nada. O sea, ninguno de los otros datos pertenecen al auto. Ya vamos a ver qué es lo que se va haciendo ya para ir mejorando nuestra base de datos. Entonces, eso sería lo más importante. Creo que quedaríamos pendientes para la otra clase sobre el tema de bases de datos. Vamos a ver. Sí. Así que eso sería lo más importante. Vayan trabajando, vayan leyendo para que si tienen alguna duda, pues la vamos discutiendo, porque este tema creo que va a ser el tema del examen, va a ser el tema que va a venir en el examen y necesitan bastante análisis en este caso, ¿verdad? Eso sería lo más importante, creo, ya son las 4:10, así que cualquier cosa, pues ahí les dejo grabada la clase, pero sí les digo algo, estudien en el del libro, si no le entendieron ahorita, pónganse a estudiar al libro. Creo que el que más o menos le va entendiendo, pues son los que me han participado, pero los demás pónganse a leer esto de las formas normales porque va a ser clave en esta etapa de lo que es análisis y diseño. Bueno, eso sería lo más importante y pues nos vemos, ya ustedes van a otra clase. Cualquier cosa, pues